En esta nueva diapositiva podemos observar que vamos a iniciar con un nuevo tema o el siguiente tema de nuestra presentación, la cual son gráficas hamiltonianas. Como vamos a definir primero qué es una gráfica hamiltoniana. Una gráfica hamiltoniana es toda aquella gráfica que contenga un ciclo hamiltoniano. ¿Sí? Un ciclo que tiene que contener a todos los vértices exactamente una sola vez. ¿Sí? El vértice inicial tiene que ir hasta un vértice final. Y el vértice inicial y el final es el mismo, tienen que ser el mismo, para que se cumpla la condición de que es un ciclo. Y la siguiente condición es que tiene que pasar por todos los vértices solamente una vez. Pasamos de aristas a vértices. Por eso se diferencian las gráficas hamiltonianas de las eulerianas. En este caso tenemos la primera gráfica. Tenemos 4 vértices, todos denotados con números. Y definimos al camino hamiltoniano de la siguiente manera, de la siguiente manera. Iniciamos con el vértice 1, seguimos con el 3, pasamos al 2, pasamos al 4 y terminamos en el 1. Iniciamos y terminamos en el mismo vértice y completamos la condición de que tenemos que pasar por todos los vértices una sola vez. No repetimos vértices salvo el inicial. ¿Qué pasa? Que como es un ciclo, pues no se pueden repetir ni aristas ni vértices, solamente en inicial. En este caso diferenciamos de las eulerianas, ya que no usamos todas las aristas. Si se dan cuenta, abajo de la definición de nuestro ciclo tenemos las aristas, la notación en aristas, y no utilizamos todas las aristas, nos quedan faltando 2 aristas, la D y la B. Esto también es otra característica de las gráficas hamiltonianas, que en los ciclos no hay necesidad de usar todas las aristas. ¿Se puede llegar a hacer? Sí, se puede llegar a hacer, pero no es una condición necesaria, ni siquiera es una condición. Es más que todo como una manera de hacerlo fácil o no. La única condición siempre es que iniciemos en un vértice, terminemos en ese y pasemos por todos solamente una vez. Listo. Abajo de esta gráfica podemos ver la siguiente. Lo mismo, tenemos los vértices definidos como números y las aristas como letras. Definimos nuestro ciclo hamiltoniano de la siguiente manera. Iniciamos con el vértice número 6, pasamos al vértice número 8, luego pasamos al número 5, pasamos al 7 y pasamos al 6. Si se dieron cuenta, este fue más sencillo porque está más en mejor vista. Van a ver algunos que están más ocultos y hay que buscarlos de diferente manera. Cumplimos la condición, pasamos por todos los vértices solamente una vez e iniciamos y terminamos en el vértice, en el mismo vértice. Abajo lo mismo, vemos la notación en aristas y abajo vemos las aristas ya más especificadas diciendo qué vértice incide en qué vértice en esa arista. A diferencia de las gráficas eulerianas, en las hamiltonianas no tenemos una manera específica de cómo saber cuándo es hamiltoniana, cuándo hay un ciclo hamiltoniano. No hay manera específica. Hay algunos teoremas que nos ayudan a saber si es así o no es así. En este caso estamos primero analizando el teorema de Dirac, ¿sí? Pero antes vamos a ver unas condiciones que tiene que tener todas las gráficas hamiltonianas, ¿sí? Tiene que ser conexa. Conexa significa que se puede ir de un vértice a otro, ¿sí? De cualquier vértice a cualquier vértice se puede ir, es conexo. Y ninguno de sus vértices puede tener un grado de 1, ¿sí? Pueden tener grados impares, sí, pero un grado 1 no. ¿Por qué? Porque al tener que hacer un ciclo, cuando vayamos a entrar a ese vértice, no vamos a poder salir del vértice, no vamos a poder pasarlo, ya que si llegamos al vértice, ahí se queda, porque no hay otra arista que incida en él. Entonces no se puede tener un vértice de grado 1 porque no habría un ciclo. El teorema de Dirac, ¿qué nos dice? Nos dice lo siguiente. Tenemos una gráfica, ¿sí? Y n tiene que ser mayor o igual a 3. N simboliza el número de vértices que hay en la gráfica. Si tenemos un vértice de una gráfica de 2 vértices, no nos sirve. No es una gráfica hamiltoniana. Entonces tendríamos que mirar la condición de que se cumpla, de que tiene que ser igual o mayor a 3 el número de vértices. Si esta condición se cumple, podemos seguir con el teorema. Si no, tendríamos que parar allí y no habría gráfica hamiltoniana. Pasamos. Se cumple en la gráfica del ejemplo
Así que seguimos. Si G es una gráfica con n vértices, en este caso son 4 como se pueden apreciar, el grado mínimo de la gráfica, ¿sí?, tiene que ser mayor o igual a la mitad del número de vértices. En este caso dijimos que el número de vértices eran 4, así que la mitad son 2. El grado mínimo de la gráfica tiene que ser mayor o igual a este número. Si es menor, no hay gráfica hamiltoniana. Si es igual, sí la hay, y si es mayor, lo mismo. Aquí, utilizando esta gráfica, que es bastante simple, podemos ver todos los grados de todos los vértices, del 1, del 2, del 3 y del 4. Todos tienen un gráfico de un grado de 2. Así que esta gráfica es 2 regular. Cumple con la condición sí, porque el grado mínimo, al ser 2 regular, pues 2, y la mitad del número de vértices, que en este caso son 4, pues son 2, y el grado es igual a la mitad del número de vértices. Así que sí es una gráfica hamiltoniana. De hecho, se puede intentar también hacer el ciclo hamiltoniano, que es bastante sencillo. Aquí no está especificado, pero se puede ver a simple vista, porque es muy sencillo. Podemos coger cualquier vértice de la gráfica, iniciar en ese, cruzar todos y llegar a ese. Es muy fácil. Vamos a analizar un segundo teorema, ya que, como dijimos, no tenemos una manera específica de cómo decir cuando una gráfica es hamiltoniana o cuando no. ¿Cómo saberlo sin intentarlo? Vaya. En este caso vamos a analizar el teorema de Bondi y Vattal, que nos va a hablar sobre el teorema de la cerradura, ¿sí? Lo mismo, tenemos que tener las mismas condiciones para una gráfica hamiltoniana: ser conexa y no tener un vértice de grado 1. Si se cumplen estas condiciones, podemos seguir a analizar el teorema. Si no, no hay una gráfica hamiltoniana. Tenemos el siguiente teorema que nos dice: la cerradura de una gráfica G de orden n se obtiene de forma recursiva al unir pares de vértices UV tales que tienen que cumplir estas condiciones estos pares de vértices para poder unirlos. UV, o sea la arista, no debe pertenecer a las aristas de G, o sea que entre los vértices no puede haber adyacencia, no puede haber una arista que los una, porque nuestro objetivo es unir estos vértices que no son adyacentes. Si hay una arista que los une, pues no podemos hacer ningún proceso de cerradura. Y la segunda condición nos dice que el grado de U más el grado de B tiene que ser igual o mayor al número de vértices. Si queremos unir dos vértices, por ejemplo los de la gráfica que hay aquí de ejemplo, si queremos unir el 1 con el 3, tienen que ser no adyacentes, así que no puede haber ninguna arista que los una, y tienen que tener la condición de que al sumar sus grados tiene que ser igual o mayor que el número de vértices. El número de vértices de esta gráfica es 5. Si sumamos sus grados tiene que ser o igual o mayor. Si se cumplen estas dos condiciones, se puede unir, pero si no, no se puede unir. Hay que tener en cuenta algo: las nuevas aristas que nosotros implementemos se van a contar para los grados de las demás, si es que influyen, ¿sí? Así que nosotros iniciamos y ponemos una arista en unos dos vértices, ¿vale? Ponemos una arista que ocupe, digamos en este caso, la gráfica, el vértice 1 y el 3, ¿sí? Tenemos que poner nuevamente, editar el grado, ¿sí? Y el grado de 3 va a subir porque va a haber una nueva arista que le influya, lo mismo que de 1. Ya no va a tener el mismo grado inicial, se va a contar esa arista y va a influir en sus grados. Si influye en otros grados, pues va a influir en otros grados y se va a poner. Si no, no.